se queda ese balón, metió la pierna Aragón anticipándose a Mauro Silva. Otra vez Juan L, balón para José Ignacio, de nuevo hacia la izquierda. Martín Bellisca con algún apuro, pero consigue llegar al balón y vuelve a encarar a Scaloni, inicia la diagonal, Bellisca, toca Drulic, Martín Bellisca saca el centro. Ahí aparece Juan L, que cae en el área con Romero. Saltaron los dos en busca de ese balón. Y ahí la caída de Juan L en el área. Dice Romero que le puso el codo en el hombro. Y el que se fue al suelo fue Juan L, que se duele el brazo derecho. Ahí está la repetición. El centro de Martín Bellisca. La verdad que el que hace falta es Juan L. Aunque luego la caída espectacular la sufre él, pero la falta fue clara de Juan L. Sacó de puerta Molina. Romero. Toca para Mauro Silva. Minuto 20 se va a cumplir de la primera parte. De momento, sin goles en Riazor. Dusher para Mauro, solo ahí en el círculo central. Fran. Está yéndose también bastante hacia el centro. Yalmiña para Dusher con Romero. Romero para Yalmiña. Bueno, el recorte de Yalmiña, saca el centro. ¡Gol de Tristán en Riazor! Se acabó la sequía en Riazor, ha marcado, como no, Tristán de cabeza. El centro se lo puso Yalmiña y en el minuto 20 de la primera parte se adelanta el Deportivo en Riazor. La jugada por la izquierda entre Fran, Romero y Yalma acabó con el 12º tanto de Tristán en la liga. T/1, Zaragoza 0, y está la repetición. Un balón fantástico del brasileño. Cómo se anticipa ahí al defensa, a Paco, para marcar de cabeza. Qué bonito el recorte de Yalmiña y el servicio para que marque el primer gol del partido Diego Tristán. Que decíamos, ya le hizo 2 golazos al Zaragoza en la Romareda. Hoy vuelve a marcar y lo hace de cabeza en el minuto 20 de la primera parte. Han sacado ya de centro el Zaragoza, que pierde el balón. Recupera el Depor, sale Franco en la pelota, por la izquierda Romero, por el centro Macay, deja el balón a Romero, que llega totalmente solo por la izquierda, saca el centro, córner, ahí pegó en la cara de Komljenovic, saque de esquina. Bueno, ahora estaría el Deportivo empatado a puntos con el Valencia, que a las 9:30 juega con el Barça, y con el Real Madrid, que sigue empatando en el Bernabéu ante el Alavés. Fíjense cómo está la clasificación, espectacular a falta de 11 partidos. Después de esta 27ª jornada, sacó el córner del Depor, recupera el Zaragoza. Intenta salir Milosevic, que ha sacado la falta. Enfada con Yalmiña. Milosevic, que no aceptaba las disculpas ahí después de la falta recibida. Pérez, que intenta poner paz entre los jugadores de los dos equipos. Esta es la repetición, además la falta, como decía Yalmiña, no había sido suya, había sido de Naivet. Balón para el Zaragoza. Ahora no llegó a tocar Milosevic. El que juega es el de por Fran, Yalmiña, Fran y Romero. La queda al final el capitán hacia Dusher para César con Scaloni. Otra vez Dusher. Hay falta de José Ignacio, que sorprendentemente no pita Pérez. Balón de José Ignacio para Drulic. Ha cortado el Depor. Mauro Silva, Dusher. Ese es Scaloni. Largo el envío de Scaloni para Fran. Komljenovic, de cabeza no puede llegar Juan L. Saque de banda. Vamos a ver cómo reacciona el Zaragoza, cómo encaja el gol el equipo de Luis Costa, que estaba desenvolviéndose bastante bien hasta el momento. En los primeros 20 minutos. Juega el Depor. César hacia Tristán. Ha despejado César, le cae a Yalmiña la pelota. Yalmiña caracoleando dentro del área. Que balón pone para Dusher. Saca el centro al que no puede llegar ahora Tristán. Pero magnífica de nuevo la acción de Yalmiña. Insiste el Depor. Romero ahora la perdió, recupera el Zaragoza, sale Juan L.
Juanele, Milosevic, tiene que frenarse Drulic porque caía en fuera de juego. Abre bien Milosevic a la izquierda para Martín Bellisca. Martín Bellisca que levanta la cabeza. Drulic en la frontal, deja pasar para Milosevic. Molina. Demasiado vertical el pase de Milosevic para Drulic. Y al final atrapó a Molina. Le ha sacado largo para Fran. Qué bueno el envío hacia Fran porque tiene metros por su banda izquierda. Ahora le pegó mal. Centró mal Fran. Se plantó cerquita del área del Zaragoza. Juanele para Aragón. Cuando el Zaragoza de nuevo abriendo a la izquierda para Pablo. Ojo, José Ignacio. José Ignacio por el centro. Aragón a la izquierda para Pablo, saca al centro, el lateral izquierdo, despeja César. Y de nuevo Pablo, hacia Paco. Paco, ojo la presión ahí de Macay. Pablo, que pierde el balón, hay falta de Macay. Falta del holandés. Está la repetición del gol. Fantástico de Tristán poniéndola junto al palo izquierdo. Poco pudo hacer Lainez. Ojo que presiona ahí Tristán. Le hace falta a César. Aunque dejó seguir ahí el árbitro. Paco cedió para Lainez. Fran no podía llegar. No podía intervenir en la jugada. Tristán que salía del fuera de juego. Balón de nuevo para el Zaragoza. Minuto 25 y medio de la primera parte. Henry Azor estuvo a punto de robar ahí Macay. Lo hace Yalmiña. Buen balón para Macay, ya está Fran y Tristán esperando, ahí está Yalmiña que saca el centro, Macay le pega mal, despeja el Zaragoza. Jugada entre Yalmiña y Macay. Vuelve a robar el Deportivo, se fue al suelo Martín Bellisca que reclamaba falta. Dusher, la pelota para Naive. Ahora Tristán que la pierde. Pero la luchó desde el suelo, después de que recuperara a Milosevic, la peleó desde el suelo Diego Tristán, le mandó el balón fuera. Esta es la repetición que bien la puso Yalmiña, no la enganchó Roy Macay. Hoy al Zaragoza con Mlienovic, mete la pierna a Fran, de nuevo saque de banda, prácticamente en el mismo sitio. Muy repartido la posesión de balón hasta el momento. Ligeramente superior a los gallegos. Juanele toca Mauro, pero recupera el equipo de Luis Costa, aunque le ha durado poco el balón, no pudo llegar ahí Martín Bellisca, tuvo que retrasar ahí unos metros su posición, pero no pudo llegar. Y de nuevo la jugada de Yalmiña con esas bicicletas, que balón pone para Dusher, no llegó Tristán por poco. José Ignacio, balón para Juanele. Juanele ha visto ahora la incorporación de Komljenovic, que le doblaba por la derecha. De nuevo Komljenovic con Juanele. Juanele para José Ignacio. Este abre a la izquierda. Martín Bellisca que alargó la pierna. Se la deja Pablo. Pablo saca el centro. Drulic que no llega. Recupera el Depor. Fran, Yalmiña y Romero. Los tres se vienen por la izquierda. Marca el segundo del Real Madrid. En el Bernabéu ha marcado Raúl. Ya Lainez. Paco con Aragón. José Ignacio a la derecha para Juanele, ahí recibiendo de espaldas, se va bien de Romero, por delante la pedía Komljenovic. Juanele, ojo que se marchaba muy bien Juanele y ha metido la pierna providencial Romero para cortar un balón peligroso. Mauro Silva. Oiga, de nuevo el Depor, largo el envío hacia Tristán. Sigue peleando la Tristán ahí con los centrales del Zaragoza. Que al final Paco fue el último en tocar. Enviando la pelota hacia Lainez. Pablo. Ahí abría los brazos pidiendo el desmarque a algún compañero. Tiene que mirar hacia la izquierda donde se abría Paco. Vamos a ver si suelta el balón al final. No tenía claro hacia quién. El envío lo pone para que corra Martín Bellisca. Ha llegado César.
que sin contemplaciones manda el balón a la grada. Martín Bellisca, que está siendo el hombre que más se está dejando ver en el ataque del Zaragoza, y a quien buscan constantemente sus compañeros por la banda izquierda. Piden el balón porque se quedó en la grada de Riazor. Vamos a llegar al minuto 30 de partido. Está ganando el Deportivo 1-0. El Deportivo se pondría con 44 puntos. Ahora mismo está con 44 puntos si acabara con victoria este partido. Va a sacar de banda Pablo para el Zaragoza. Nos queda todavía mucho encuentro. Ojo ese balón hacia el área. Ha tocado Drulic. Despeja Mauro Silva. La pone Yalmiña en el suelo. Que viene la madre ahí de Fran. Y sacó la falta de Komljenovic. Que bien le engañó con el cuerpo. Se marchaba por la izquierda, pero puso la pierna a este hombre, haciéndole falta al capitán del Depor. Ha sacado ya Naivet. Mauro Silva. Fran con la derecha para Dusher. Dusher quiso jugar de cabeza con Yalmiña. Despeja César. Milosevic, que no puede controlar. Mauro Silva. Mauro, el taconazo de Yalma para Fran. La deja de nuevo Fran para el brasileño. Ya se incorpora Romero también al ataque. Aparece Dusher, volcándose bastante más por esta zona izquierda el Deportivo. Yalmiña, Dusher, Yalmiña. Juega el Depor. La pide por el centro Fran, que no encuentra huecos. A punto está de perder el balón el Deportivo. Y hay falta de Scaloni. Hay falta de Scaloni porque pone la pierna y derriba a Martín Bellisca. Juega el Zaragoza. Juan L. Balón para Aragón. José Ignacio. Ahora la pierde de nuevo el Zaragoza. Buena recuperación de Macay. Macay para Yalmiña. Por delante Tristán. Por la izquierda Fran. Ahí recibe Fran. Ya se va Macay. Tristán al punto de penalti. La pone el capitán. Fuera el remate de Tristán. Buena jugada del Depor. Aplaude ahí Diego Tristán. El robo de balón y el contragolpe peligroso una vez más del Deportivo. Ahí está el remate. Un salto incómodo casi ahí yéndose hacia atrás. Diego Tristán le salió alto. Pero buena jugada del Depor. A sacar Lainez. Deportivo que se ha ido un poquitín más arriba después del gol, jugando más a gusto con el marcador a favor y teniendo más el balón en su poder. Empezaron las fuerzas más equilibradas en el partido, pero el Depor comienza a llevar la batuta del encuentro en Riazor y no solo en el marcador. Juega de nuevo Scaloni, que se hizo un lío tremendo. Al final sacó la pelota hacia atrás y César la puso para Tristán. Existe Tristán, por delante Fran. Es muy difícil la acción individual. Intentaba Diego Tristán porque había 4 o 5 jugadores del Zaragoza rodeándole. Drulic sacó algún brazo por ahí para proteger el balón. Juan L. le acompaña Komljenovic. Sigue Juan L. Falta de Mauro Silva. Ahí se marcha Juan L. hacia el área junto a Drulic, Milosevic, compañía, y deja que sea Santi Aragón el que ponga ese balón en movimiento. La pelota hacia el área del Depor y toda la ventaja para Molina, sin ningún problema. Scaloni. Yalmiña. Yalmiña abriendo hacia Fran. Ahí controla con el pecho después del error de Juan L. Que bien se marcha Fran. Se va por dentro. Saca el centro. Que ha despejado César. Recoge el rechace Dusher para Scaloni. Toca de nuevo al centro para Dusher. Romero jugando de nuevo con Fran. Ante Komljenovic. Saca el centro de nuevo Fran. No llega nadie.
a despejar. Yalmiña, ojo en el pico del área, Yalmiña casi andando, la pone para Scaloni que le dobla por detrás, fuera. El balón, córner. Ayudaba el árbitro, pero levantó la bandera el asistente. Saque de esquina. Estaba esperando Yalmiña, que con los ojos de la nuca veía cómo le doblaba a Scaloni. Y el centro, acabó el córner. Va a sacar Yalmiña. Pierna izquierda del brasileño. Hay 5 jugadores del Depor en el área. Al segundo palo el balón. Ha tocado Milosevic, parece que era. Ahí está. Haciendo de central también. Y despejando la pelota de nuevo a córner. Ahora sacará Fran desde este otro lado. Ahí va lanzamiento de Fran. Ha tocado Paco de cabeza. La pelota en los pies de Drulic, pero vemos que se la regala al Depor. Ahí controló Drulic, es imposible que llegara ahí Martín Bellisca ese balón. Toda la ventaja del mundo para Mauro Silva, que retrasó hacia Molina. Vamos a entrar en los últimos 10 minutos de la primera parte. Hay falta de Komljenovic. Ahí sobre Yalmiña. Toca el propio Yalmiña en corto para Fran. A su izquierda Romero, pisa la pelota Fran, ve por el centro a Duscher. Ojo Duscher, Fran a la izquierda para Romero. Se coloca el balón, saca el centro. Macay. ¡Qué remate del holandés tan difícil! Con la izquierda de espaldas a la portería, casi cayéndose. Y con la pierna derecha como único apoyo, ahí consiguió sacar ese remate que se marchó por encima de la portería de Lainez. Ahí está la repetición. Con el pie derecho apoyado en el suelo, consiguió sacar esa especie de chilena que se marchó alta. Una y otra vez el peligro por la banda izquierda del Depor, los centros de Fran o de Romero, las llegadas de Yalmiña siempre volcándose por ese lado. Y Macay y Tristán en el centro esperando los balones. La ausencia de Víctor hace que el equipo de Irureta se vuelque bastante más hoy por la izquierda. Y Macay se vaya al centro en busca de esos balones. Falta de Scaloni sobre Martín Bellisca, que ya se levantó. José Ignacio. Aragón, qué buen balón ha metido ahí para Juan L. Le ha llegado Naivet, que pedía falta. Y creo que con razón de Juan L. Le toca lo justo, le desequilibra lo justo para que no pueda continuar la jugada. Ahí lo vamos a ver repetido. Bueno, lo justo y algo más. Le puso el brazo ahí al marroquí. Ahí lo vemos, desentendiéndose del balón. Y lo pitó el asistente. Saca Molina de puerta. Ha tocado Paco. El balón lo disputan ahí los dos equipos en el círculo central. Se lo queda finalmente el Zaragoza, que juega por medio de José Ignacio. 1-0 ganando el Depor. Pablo. No puede llegar ahí Drulic. La ventaja es de César. Saca el balón, Macay que no toca. Martín Bellisca. Bellisca para José Ignacio. Aragón para Juan L. Juan L hacia Milosevic. La pone para Komljenovic. El centro de Komljenovic. Ha pegado en Naivet. Saque de esquina. El último en tocar fue Naivet. Y la pelota que se marchó a córner. Y el propio Komljenovic, que se va hacia el punto de penalti a intentar aprovechar su envergadura junto a Drulic, junto a Milosevic. También Juan L. Aragón que bota el córner, pierna derecha, se queda corto, ha despejado Yalmiña. El rechace de nuevo para el Zaragoza. Paco. Corta Romero, Fran. No llega ahora Yalmiña. José Ignacio. Pablo, atrás para Martín Bellisca. Bellisca para José Ignacio. Drulic, José Ignacio. Mueve bien ahora el equipo de Luis Costa. De nuevo para Martín Bellisca, que saca el centro. El remate que preparaba ya de cabeza Milosevic. Se lo quitó prácticamente de la cabeza. Naivet se la lleva al Depor.
Robó bien Fran para Yalmiña. Sale el brasileño, ojo al contragolpe. También le acompañan Tristán y Macay. Ahí van los 4 mosqueteros del Deportivo. Fran que saca el centro. El balón a córner. Macay por la derecha, Tristán por el centro, Yalmiña por detrás y Fran por la izquierda, creando muchos problemas a la defensa del Zaragoza. De nuevo el contragolpe que acabó por la izquierda con el centro de Fran, que terminó en córner. Ha sacado Raso, ahora para Yalmiña dentro del área. Ojo Yalmiña ante 2 rivales, la pone atrás para Romero, el centro de Romero según le llega el balón. Y la manda de nuevo a córner el Zaragoza. Dice César que nadie le avisó, aunque estaba solo, no se quiso complicar la vida. Pero por si acaso, la mandó a córner. Y aquí a la esquina se va Yalmiña. Quinto, lo va a sacar el Deportivo. Cuando vamos a entrar en los últimos 5 minutos de la primera parte. Sigue valiendo el gol de Diego Tristán en el minuto 20. Ahí está Macay con Paco. 5 jugadores del Depor de nuevo esperando el centro de Yalma, que lo saca ahora bastante más abierto. Dusher no engancha esa volea, pero sí recupera el rechazo Scaloni, fuera. Desde muy lejos disparó ahí Scaloni después de la jugada de estrategia del Deportivo. Puso Yalmiña ahí para que intentara el disparo Dusher. Va a cara de puerta el Zaragoza. De perder aquí en Riazor, habrá que esperar a los resultados de mañana, pero están apretando. ¿Y de qué forma por detrás? La Real Sociedad, Tenerife, con nuevo entrenador, ya saben, Javier Clemente. El Mallorca también, o el Rayo, intentan salir como sea de esa zona baja. Y no es un buen resultado, ni mucho menos hoy para el Zaragoza, caer derrotado aquí en Riazor. Primera tarjeta que muestra Pérez Pérez para José Ignacio. La primera tarjeta amarilla del partido. Para el centrocampista internacional del Zaragoza. Por la entrada sobre Dusher, que vemos ahí repetida. La entrada ahí de José Ignacio. Menos mal que saltó un poquito también Dusher. Mauro Silva, Fran, Romero. Ya la pide Yalmiña, ahí recibe Yalmiña para Fran. Fran con Dusher. A la derecha tiene a Scaloni, juega sin embargo para Macay. Macay con Yalmiña con el exterior, la pone de nuevo para Dusher dentro del área, que evita que salga por la línea de fondo, bastante hizo Dusher. Y es Paco el que sale con el balón jugado para su equipo. Ahí está Martín Bellisca. Pero se rompe cualquier opción de contragolpe. De nuevo Paco, la deja ya para José Ignacio. Le presionaba a Yalmiña. José Ignacio hacia Tomljenovic. César. César para Santi Aragón. Que amaga el pase ahí en profundidad al final. Se la entregó a Romero, mete la pierna con Lienovic, toca Romero de nuevo. Mete el balón ahí entre los dos rivales. Yalmiña, la pierde Mauro Silva, era el que perdía ese balón. Ojo ahora Aragón, se desmarca Drulis, que cae al suelo en la frontal, sigue con la pelota y saca la falta. Han forzado la falta ahí Juan L. Qué bonito el recorte. Antena y Bet. Juan L, al que parece que le destrozan cada falta que derriba. Era falta, pero un poquito de teatro siempre en cada acción para irse al suelo de Juan L. Minuto 43. Faltan 2 para llegar al descanso. Colocando la barrera Pérez Pérez. Aragón y Milosevic junto a la pelota. Ojo a la acción peligrosa cerca del área y con 2 buenos lanzadores, Milosevic y Aragón. Muy peligrosa la falta. Molina bajo palos. Mira que ha tenido poquito trabajo en la primera parte. Un par de llegadas al principio, nada más comenzar el partido de Zaragoza y poco más. Inquietaron a Molina, pero ojo al lanzamiento de la falta. 2 auténticos especialistas. Vamos a ver la barrera, que había algún problema. Le pega Milosevic. ¿Con qué intención? Le pegó a la pelota, pero quizá demasiado flojo.
La vio Molina. Ahí está Rasa y buscando el palo derecho. Atrapó Molina. Juega ya Dusher para el Deportivo. Mauro Silva. Mauro para Romero. Romero. Ahí se metió en un jardín complicado entre 4 jugadores del Zaragoza. Recupera José Ignacio. Juan L. toca bien de primeras. Para Aragón, que ha sacado la falta de Romero. Falta sobre Santi Aragón. Juega ya el Zaragoza de nuevo por la derecha. Amagaba Drulic, que pierde el balón. Sale de nuevo Dusher, jugando para el Depor. Dusher largo hacia Roy Mackay. Ha cortado Paco. De cabeza Scaloni. Tristán. Le controla la pelota, la baja al suelo, pero se encuentra ya con José Ignacio. José Ignacio para Pablo. Perdón, para César. Este a la izquierda con Martín Bellisca. Pablo sobre la misma línea lateral. Estamos en tiempo de descuento. Ojo a la llegada ahora por la izquierda. Milosevic que se va hacia el centro. Busca de nuevo a José Ignacio. Juan L. la pedía también en la media luna del área y recupera el Deportivo. Fran. La deja para Yalmiña. Se desmarca Tristán por el centro. Mackay, que había iniciado también la diagonal, se iba hacia la izquierda. Recuperó el Zaragoza cuando puede ser la última llegada de peligro en esta primera parte para los maños. Milosevic dentro del área, qué bonito lo hace Milosevic. Ya no pudo con el tercero. Ahí apareció Mauro Silva, se enfada Milosevic. Y había dejado a 2 atrás, pero no pudo ya con Mauro. Fran a la derecha para Scaloni. Poco llega ahí Mackay. Y cuando se cumple el minuto 46, termina la primera parte en Riazor y marca Hierro en el Bernabéu. Ahí está la repetición de la jugada de Milosevic, que se quería ir también del tercero, pero no pudo, así que 3-1 está ganando el Madrid en el Bernabéu ante el Alavés, que ha dado la vuelta a un marcador inicialmente adverso. Y aquí en Riazor, el Depor, que de momento también está ganando 1-0. Gol de este hombre, de Diego Tristán, al Zaragoza. Una breve pausa, los jugadores al vestuario. El partido ha terminado ya en el Bernabéu. 3-1 ha ganado el Real Madrid al Alavés, después de empezar perdiendo 0-1. Y ya están los dos equipos en el terreno de juego. Vamos a ver si se ha producido alguno de esos cambios, como decíamos. Y todo a punto para que comience la segunda parte. Ahí está Emilia Mavisca. Vemos a Javo Irureta, Valerón. Ahí los suplentes charlando tranquilamente. Sergio, que dialogaba también con Irureta. Y de momento parece que van a comenzar los 11 que lo hicieron en el partido por parte del Depor. Vemos a Sergio con Valerón, van a calentar los suplentes del equipo local y vamos a ver si Luis Costa ha introducido alguna novedad cuando comienza ya la segunda parte. Aragón a la derecha para Juan L. con Mlienovic. Mlienovic para César, jugando con Paco hacia atrás para Lainez. Buscando ese balón de Yalmiña, que al final se lo queda Santi Aragón. Tocó Drulic para José Ignacio. Abre la banda. Buscando a Martín Bellisca. De nuevo José Ignacio. José Ignacio para Juan L. Moviendo de lado a lado la pelota. Juan L., que se va al centro de nuevo, perseguido por Fran. Toca Juan L. Martín Bellisca, que saca el centro. Ahí pegó en Scaloni. Mauro Silva sacó la pelota. Tristán. Mackay, que pone el cuerpo. Saque de banda para el Depor en el primer minuto de la segunda parte. El propio Mackay, que lo puso en juego. Marcador de ese partido, ya decíamos, concluido. Real Madrid 3, Alavés 1. Romero para Molina. Molina, que la pone de nuevo en el suelo para Romero. Iniciando la jugada del Depor. Fran.
entre dos rivales. Tiene que retroceder algunos metros para no perder la pelota. Fran quería jugar con Yalmiña. El rechace favorece a Mauro Silva. Ahí juega Mauro. La zona defensiva del Deportivo. Romero para Yalmiña. La pone de primeras para Fran, pero la pone mal. Recupera el Zaragoza. Metió la pierna por detrás Yalmiña y ahora hay falta sobre Mauro Silva. Recuerden, el próximo miércoles aquí en Riazor, Deportivo Juventus de Turín. Una Juve que juega mañana su partido del calcio contra el Torino, lo que es el derbi de Turín. Mañana Juve Turín, el miércoles la Juve que visitará Riazor. Después de empatar a 0 en Dele Alpi esta pasada semana. Veremos a ver qué ocurre el próximo miércoles. Saque de banda. Ahora perdió la pelota el Depor. Juega Juanele con Komljenovic. Hacia Milosevic. Despeja Duscher de espaldas. La pelota para Tristán. Paco. Toca Pablo. Balón para Martín Bellisca. De nuevo Milosevic. La pierde ante Duscher. César juega con Mauro Silva. Mauro para Yalmiña. Una imprecisión en el pase ahí por parte de los dos equipos en este inicio del segundo periodo. Vuelve a recuperar Juanele y jugando mucho aquí en el alrededor del círculo central. De momento no se han acercado a las áreas ni uno ni otro equipo. Juanele a la derecha para Komljenovic. Komljenovic, Milosevic, Drulic que amaga el disparo. Sigue Drulic con el balón. Toca a la derecha para Juanele. Juanele amaga bien para Drulic, que está metiendo ahí la pierna izquierda en el área pequeña. Y el que despeja es Romero. No salió el balón. Tristán. Sale con la pelota Tristán. No llega Yalmiña el balón. Pegó en José Ignacio. Y Tristán que se queda ahí en el suelo. Se echó la mano al tobillo. Va a echar la pelota fuera Paco. O eso parecía. Ahí está. El juego interrumpido después de la buena llegada del Zaragoza. Amagó muy bien Juanele. A la derecha. Ante la llegada de Komljenovic. Y la puso finalmente para Drulic. Pero acabó en contragolpe del Depor. Y en esa mini lesión de Diego Tristán, que parece que ya se recupera. Pone la pelota en juego Romero. Y la devuelve Yalmiña al Zaragoza. Juega Komljenovic. Minuto 4 de la segunda parte. César. César para Paco. Ahí recibe Pablo. Pablo largo hacia Milosevic. La pone para Drulic. Drulic que devuelve a Milosevic, pero aparece también Martín Bellisca por la izquierda en el área. Saca el centro, fuera. Le pegó mal Martín Bellisca, que quería sacar el centro para Drulic o Milosevic. Le dio demasiado con el exterior y se marchó por encima de la portería de Molina. Ahí está la repetición. Toma ese efecto. Y el saque de puerta para el Deportivo. Romero de cabeza, salta Duscher ahí con José Ignacio. Mauro Silva. La pelota es para Paco. Sale Lainez del área. De nuevo Naivet con Drulic. Juanele que también salta abajo. José Ignacio. Deja seguir ahí el árbitro. Juanele que se adelanta el balón. Está a punto de perderla, pero toca bien a la izquierda para Bellisca. Martín Bellisca hacia Milosevic. José Ignacio. La sigue peleando Milosevic dentro del área. No puede llegar José Ignacio al final. No supieron cómo acabar esa jugada. Se la lleva Duscher para el Depor. Macay. Juega Macay para Mauro Silva. Pone el cuerpo Mauro, pero la pierde. Buena recuperación ahí de nuevo del Zaragoza. José Ignacio. Se amagaba a la derecha, pero estaba ahí Juanele por el centro, así que espera la incorporación de Komljenovic. Komljenovic pisa el balón para el propio Juanele. El centro de Juanele. José Ignacio que la deja de cabeza, pero la ventaja de Molina. Ahí estuvieron un poquito lentos Drulic o Milosevic, porque la idea era bastante buena. Ahí de José Ignacio, deja el balón, pero no aparece ninguno de los dos. Y al final le dio tiempo a llegar a Molina. De nuevo jugando el Zaragoza. Quiere mandar en la segunda parte, en este inicio de la segunda parte. Juanele necesita al menos un gol para empatar el partido. Fran, que está a punto de perderla, toca para Mauro. Y Yalmiña. Oiga el brasileño.
Por delante Tristán y Macay. Qué bien ha visto a Scaloni, que rompe por la derecha. Se olvidaron de Scaloni dentro del área. El centro lo atrapó Lainez. Se olvidaron de Scaloni porque tanto Tristán como Macay se iban al centro. Y la jugada acabó por la derecha con esa buena llegada del lateral Scaloni. Juega el Zaragoza. Bellisca. Duscher, que ha tenido que hacer la cobertura ahí del lateral Scaloni. El centro de Pablo. Milosevic la dejaba para Drulic de cabeza. Mauro Silva. Y fíjense ahí qué hueco había en el centro del campo. Qué distancia entre líneas. Tiene mucho terreno. Van 3 para 3. Yalmiña. Yalmiña que no se marcha de Komljenovic. Y no hay nada. Estaba muy cerquita y Pérez y no ha indicado nada. Perdió la pelota Yalmiña, que tenía a Tristán y a Macay por delante, pero no sabía qué hacer porque estaba muy adelantada la defensa de Zaragoza y a punto de incurrir en fuera de juego tanto uno como otro delantero centro del Depor. Juan L. Aragón para José Ignacio. Abre a la izquierda Martín Bellisca. Saca el centro Martín Bellisca, despeja César. José Ignacio a punto de recuperar el rechace. Ha tocado finalmente para Roy Macay, que vuelve a perderla ante Pablo. Insiste el Zaragoza. José Ignacio. Ahí está Milosevic. Presionado por Mauro Silva. Milosevic controla bien la pelota, pero lejos del área. Tiene que buscar ahí algún apoyo. Lo hace en corto con Santi Aragón. Malo el pase ahora para Drulic. La pelota a los pies de Molina. Ahí está la repetición de la llegada anterior del Deportivo. Culminada con ese centro de Scaloni. Y ahora había fuera de juego de Tristán. Ha sacado ya el Zaragoza. José Ignacio para Komljenovic. Juan L. La deja para Aragón. Luego Aragón en corto de nuevo para Juan L. Por delante se desmarca ya Komljenovic. El balón llega sin embargo a Milosevic. Este para Paco. Martín Bellisca. José Ignacio. José Ignacio para Komljenovic de nuevo. Aragón. Juan L. Juan L para Paco. Ahí todo el Depor replegado esperando. Y el Zaragoza tocando, pero sin encontrar hueco por el que colarse. Ahí está de nuevo Martín Bellisca al centro. José Ignacio, que recibe la entrada ahí por detrás de Tristán. El balón para el Zaragoza, parece que va a haber cambio. El primero en el partido, aprovechando esa falta de Tristán, que es el que se va del campo, por cierto. Se marcha Diego Tristán. Entra Sergio. Ahí está el primer cambio que realiza Javo Irureta. A los 9 minutos y medio de la segunda parte se va Tristán. No muy contento. Aún queda mucho partido por delante. Ha marcado su gol, que de momento le da la victoria a su equipo. Entra Sergio. Ojo ese balón dentro del área. El remate de José Ignacio, que se fue a la izquierda de la portería de Molina, aprovechando ese despiste ahora de la defensa gallega. Tocó Drulic y José Ignacio. Bueno, no llega a tocar Drulic. El balón queda suelto y al final José Ignacio es el que saca el disparo. Ahí está el toque de Milosevic. Drulic que se va al suelo pero no llega a tocar. Y el balón que se marchó fuera. Ha sacado Molina. Ahora quedará Macay. Ahí le vemos ya como único delantero centro, jugando por delante de Yalmiña, y Sergio, que se irá a la derecha. Balón para Pablo. Pablo buscando a Drulic, pero ha indicado la falta. La falta de Yalmiña ahí sobre Pablo, que se quedó en el suelo. Indicó Pérez. Balón para el Zaragoza. Falta de Duscher. A sacar el propio Pablo, minuto 11. Ha tocado Fran. Fran que se la lleva. Yalmiña. Juega Yalmiña por la izquierda. Le acompaña Romero. Ahí recibe. Romero que se frena.
Toca para Fran. Fran de nuevo con Romero. Mete la pierna con Mlijenovic. Saque de banda. A ponerla en juego Romero. Ahí se ofrece Yalmiña. Fran, que no la enganchó con la pierna derecha. Saca el Zaragoza el balón. Martín Bellisca. Ahí recibe Pablo. Pablo para Aragón. Por la derecha Juan L. Ya están Drulic y Milosevic en el área. Vamos a ver Juan L, el 1 para 1 ante Romero. Ahí Juan L, que la pierde. Ojo que recupera de nuevo Juan L. Saca el centro. Balón para Martín Bellisca. Le pega mal. Robó Juan L un balón que parecía había controlado sin problemas Romero, pero tampoco supieron sacar petróleo de ese centro de Juan L, los jugadores del Zaragoza. Balón de Fran a la derecha para Sergio. Primera intervención de Sergio. Pica la pelota hacia Macay. Y ahí estaba Paco para mandarla a córner. El primer balón que tocaba este hombre. Buen centro buscando en el segundo palo a Roy Macay, pero despejó a córner Paco. Mientras vemos la llegada del Zaragoza, el centro que pone Juan L. Le pega Martín Bellisca ahí como puede y despeja a Naivet. Y posteriormente Sergio sacando un buen centro ahí para Roy Macay. La pelota ya en juego. Romero para Fran. Tiene espacio ahí para controlar y sacar un buen balón. Ha metido la pierna con Mlijenovic. De nuevo córner. Está Roy Macay haciendo alguna indicación ahí a sus compañeros. Repite el córner Fran, ahora hacia el punto de penalti. El remate de cabeza que se marchó muy cruzado de César. Saque de puerta. Está la repetición. Anticipándose a Mlijenovic. El central del Deportivo César. Saca ya Lainez. Balón al aire. El propio César que despeja, mete la pierna y Yalmiña llegó a tocarlo justo para quitársela a Aragón. Fran para Sergio, Sergio con Dusher. Le devuelve al propio Sergio que entra por la derecha. Buen balón para Dusher. Sale Lainez, que estuvo muy atento ante la llegada de Dusher. Rapidísimo Lainez. Muy atento ante el pase de Sergio. Que vuelve a robar para el Depor. Yalmiña. Se pase ahora. No se sabía muy bien hacia quién iba. Pensaba que Sergio le doblaba, pero se lo regaló al rival. Juan L. con César. Aragón, otra vez. Juan L. César. Santi Aragón, que sigue la jugada por la derecha. Toca para Milosevic. Milosevic, se le fue largo el control. Se la quitó Romero. Le pegó mal ahora la pelota. Mandándola directamente fuera. Va a sacar de banda Juan L. Ahí está la repetición. La salida de Lainez ante la presencia de Dusher. Juega Paco. Paco hacia Martín Bellisca. Anima el público ahora Andriazor. Sigue el 1-0. Resultado corto a favor del Deportivo. Hay falta de Dusher sobre José Ignacio. Ahí se va José Ignacio ya hacia posiciones más adelantadas. Va a sacar Paco. Paco para Mlijenovic. La pierde Juan L. Balón para el Deportivo. Yalmiña con el balón. Pica la pelota Yalmiña. Fuera del juego de Macay. Qué balón había metido Yalmiña a Roy Macay. Fuera de juego, pero qué pase sensacional de Yalmiña a Macay, que por cierto no estaba en fuera de juego. Ahí está la repetición, error de línea. Posición correcta del holandés, que se quedaba solo delante de Lainez. Balón para el Zaragoza. Ha tocado Bellisca para Paco. Vuelve a insistir por la banda izquierda, pero insiste mal. No llegó ahora Martín Bellisca, que aplaude sin embargo ahí el pase a su compañero. Se prepara otro cambio. Ahí está Javier Ureta. Va a sacar de banda Scaloni. Ha parecido ver a Marcos Vales preparado por parte del Zaragoza.
No, Marcos Vales no. Vamos a ver quién era el que estaba ahí preparado. Y el primer cambio en las filas del equipo de Luis Costa. Yameli. Marcos Vales no, porque no está en la convocatoria. Ya decíamos al principio que era baja. Así que no podía ser Marcos Vales y Yameli, que ha entrado por Drulic en el primer cambio del Zaragoza. El balón para los de Luis Costa. Ahí está hablando Yameli con Milosevic. Balón hacia el área. Ojo, ese balón que queda suelto. Lo saca finalmente Yalmiña. Fran. Ojo al contragolpe. Se desmarca Macay. Sergio por la derecha. Ahí tiene tres rivales del Zaragoza. Intenta sacar el centro. Macay a la media vuelta. Se le interpuso Komljenovic para mandar la pelota a córner. Y de nuevo buena llegada de Sergio, que está haciendo daño en sus subidas por la banda derecha. Ahí está la repetición. Con el centro, el control del holandés, y a la media vuelta saca el disparo, que afortunadamente para Lainez interceptó Komljenovic. Va a sacar de esquina Sergio. No llegó al remate César. El rechace lo recupera Mauro Silva. Mauro para Fran. Ahí se frena el capitán Yalmiña con la derecha. Devuelve al propio Fran. Salió vertical, demasiado vertical para que llegara Fran, que reclamaba la falta, y ahí saque de puerta. Ahí va hablando Fran con Pérez. Ahí está la repetición. Poniendo el cuerpo César. La posesión que se ha igualado casi al 50%. El Zaragoza ha salido en esta segunda parte en busca del empate, intentando dominar y acercándose sobre la portería de Molina, aunque ocasiones claras de gol pocas. Vamos a ver si ese cambio afecta en algo al equipo de Luis Costa. La entrada de Yameli por Drulic. Juega Yalmiña pegado en Pérez. El balón. Yalmiña quiso jugar con Fran. Le dice el árbitro que se levante. No ha ocurrido nada. La pelota para Martín Bellisca. Atrás para Paco. Busca a Yameli. Ojo la llegada del recién incorporado Yameli, cerca de la línea de fondo. Saca el centro, le pegó mal, pero consiguió llegar a Milosevic. No pudo, sin embargo, armar el disparo. Dusser para Yalmiña. Aguanta bien la pelota. Sigue el brasileño. Por la izquierda Fran. Vuelve a buscar, sin embargo, a Dusser por el centro. Por la derecha Sergio. Ya se va Macay al punto de penalti. Levanta la cabeza Sergio. Ahora quiso ponerla a ras de suelo. Ya ha forzado el saque de banda. Minuto 20 de la segunda parte. Se va a cumplir. Sigue ganando el D por 1-0 en Riazor. Vamos a ver Sergio. Con Scaloni. Al final la perdieron. El balón lo saca César para Juan L. Se frena Juan L. Ahí gira sobre sí mismo en el círculo central. Vuelve a dar la media vuelta. Ya se apoya en Komljenovic. Este para César. Santi Aragón. Aragón, qué buen pase para Martín Bellisca. El centro de Martín Bellisca, pegado en Scaloni. La pelota queda suelta para Sergio. Sergio hacia Macay. Roy Macay, que quería hacer el autopase ahí sobre Paco. Fue el último en tocar el balón. Saque de banda para el Depor. Vamos a ver, porque se prepara otro cambio. El segundo en el Zaragoza. Se va Juan L. Segundo cambio en el Zaragoza. Entra Bilic. Sigue moviendo el equipo Luis Costa. Se fue Drulic para dejar el puesto a Yameli. Ha entrado ahora Bilic por Juan L.
El Deportivo, de momento tan solo un cambio. Sergio por Tristán. Balón de Fran para Romero. Otra vez Fran. Ha cortado ahí el Zaragoza. Bilic, que salía como una moto en su primera intervención. Perdió la pelota. De nuevo Fran. Deja pasar Yalmiña para Sergio. De nuevo Sergio. ¡Fuera! Le dejaron pasillo. Está haciendo mucho daño Sergio por la banda derecha una y otra vez con sus llegadas. Y ahora en lugar de buscar el centro optó por el disparo, que se marchó a la derecha de la portería de Lainez. Saque de puerta para el Zaragoza. Y segundo cambio también en el Depor. Entra Amavisca por Fran. Ovación de gala para el capitán, que hoy volvía al equipo. Y después de una buena primera parte, algo más discreto en estos 22 minutos de la segunda, deja su puesto a José Emilio Amavisca. Así que dos cambios en cada equipo. Poniendo hombres de refresco el Depor ahí en el centro del campo. Y moviendo los jugadores de ataque. Luis Costa, Amavisca, Oblienovic. No llega José Ignacio a la primera, pero sí a la segunda. Martín Bellisca. Martín Bellisca ante Scaloni. Llega bien ahí en la ayuda a Sergio, pero consigue sacar el centro. Pablo ha despejado el Depor. José Ignacio de cabeza, de nuevo para Komljenovic. Aragón. Insiste el equipo Maño. Aragón, largo, no puede llegar Milosevic. Y Naivet, que deja que salga por la línea de fondo. Saque de puerta. Ahí está Fran, sentado en el banquillo del Depor. Ahí se hizo daño. Fueron los dos capitanes, él y Santi Aragón, en busca del balón. Y está siéndole aplicado ahí un vendaje en su muslo derecho. Tal vez alguna molestia ahí. Para Fran, sacó ya de puerta Molina. Toca Zaragoza, que estuvo a punto de recuperar ahí, pero se la queda finalmente César. Para el Depor. Balón hacia Sergio. Sergio Hortapaco. Salió al cruce ahí el central, mandando la pelota fuera. Va a sacar Yalmiña de banda. Balón para Scaloni. Scaloni hacia César. César para Naivet. Tocando los dos centrales, otra vez César. Sergio. Bueno, el pase para Yalmiña. Se desmarcaba Yamakay. Dusser. Yalmiña. Yalmiña que aguanta. Ha visto desmarcado a Amavisca. Entra solo por la izquierda. Saca el centro. Macay, que le pegó fatal y había fuera de juego. Posiblemente de Dusser. Ahí está. El centro de Amavisca hacia Macay, pero estaba Dusser. Había adelantado a la defensa del Zaragoza. Milosevic, que salta pero no llega a tocar. Son los fueras de juego que se han producido en el partido. Estamos ya en el minuto 25. Sigue el 1-0 a favor del Depor. Marcó Tristán en el 20 de la primera parte. Komljenovic. Pablo. Queda todavía mucho partido. Pablo para Martín Bellisca. Fuera de juego, eso parecía. Ahora de Jameli. También estaba por ahí Milosevic. Estaban los dos en fuera de juego, así que balón de nuevo para los gallegos. Va a sacar Molina. Ahí salta Yalmiña, que llegó a tocar, pero sin problemas para Lainez. Ha sacado ya en corto hacia Komljenovic. José Ignacio. Ojo a la presión de Dusser. Hay falta. Falta de Dusser sobre José Ignacio. Hacia Milosevic iba ese balón. Ha cortado de nuevo el Deportivo. Juega Yalmiña.
Pisa la pelota, se da la media vuelta. Por delante Dusher, que ahora no llega al balón. Uf. Y ahí barrió a Komljenovic. Insiste el Zaragoza buscando allá a Milosevic, que toca de cabeza muy forzado. Komljenovic, que ha quedado ahí tendido después del encontronazo con Dusher. Y Molina, que la manda fuera. No lo hizo el Zaragoza, lógicamente motivado por las prisas de ir con el marcador en contra. Y ahí está el choque entre los dos. La caída de Komljenovic, que ya parece que se recupera. Que no parece que haga lo propio es José Ignacio, que sigue doliéndose del golpe anterior. Ahí está Luis Costa, preocupado, su equipo perdiendo. En Riazor, minuto 27 de la segunda mitad. Ese es el momento en el que recibe el golpe en el muslo izquierdo, la pierna izquierda. Ahí José Ignacio, que sigue en el campo pero cojeando. Balón para Romero. Amavisca. Amavisca quería colarse ahí entre tres rivales, la perdió. Pegó la pelota en Bilic. Aragón para Milosevic. No es bueno el control, no está teniendo su día Milosevic. No está teniendo su noche. El delantero centro del Zaragoza. Pablo, toca para José Ignacio. Martín Bellisca. De nuevo Pablo con pierna derecha buscando ahí a Milosevic. Metió la pierna a Naivet, buena anticipación del marroquí. César para Mauro, que bien, recorte ahí de Mauro Silva. Sergio para Yalmiña. Llega al descanso el Valencia-Barça. Está ganando el Valencia, que seguiría como líder de la liga con ese marcador. De momento 1-0. Sigue jugando el Depor. Yalmiña para Amavisca. Amavisca, que va a encarar ahí a Komljenovic. Se va Amavisca, saca el centro al segundo palo. Imposible que llegara ahí Sergio. Saque de puerta. La entrada de Sergio por Tristán ha equilibrado un poco más, bastante más, el juego por las bandas. Ya no es tan descarado como en la primera parte. Casi el 80% del juego ofensivo del Deportivo fue por la banda izquierda, con Fran, Yalmiña, Romero. Y ahora Amavisca en su primera llegada, porque está haciéndolo bastante más en esta segunda parte. Sergio por la derecha. Sergio, que ha hecho falta ahora a Martín Bellisca. Ahí está poniéndola ya rápidamente en juego. El centro del propio Martín Bellisca. Y Sergio, que reaccionó rápidamente para poner la pierna. El balón se marchó fuera. Y vamos a entrar en el último cuarto de hora de partido con ese marcador de 1-0. Ha sacado de banda Pablo. La pelota la toca de cabeza José Ignacio en la frontal. No llega Milosevic. Despeja a Mauro. Córner. La mandó a córner Mauro Silva. Ahí le pega con la derecha Aragón. Le ha llegado a tocar Bilic. Ha sido el que remató. Una posición ahí muy forzada, porque estaba también por ahí Mauro Silva para intentar despejar el balón. Y el saque de puerta. Veíamos a Milosevic, que decíamos no está teniendo su noche. Lleva 3 goles desde que ha vuelto a Zaragoza. Ha hecho ya 3 tantos. Pero hoy no está creando demasiado peligro. Ahí está Valerón y Yalmiña, que mira a la banda, porque casi con toda seguridad puede ser él el que deje el campo. Lo que sería el tercer cambio del Depor. Ojo, Sergio. Sergio quiere ponerla para Yalmiña. Pero ahí no tuvo las ideas claras. Sergio dudó si continuar la acción individual o poner el centro para el brasileño, y al final despejó César. Scaloni, que va en busca del balón. Cerquita del banderín de córner. Ahí haciendo indicaciones a algún compañero. La pone finalmente en corto para Sergio. Sergio, ojo ese balón. Le pegó con la izquierda. Saque de puerta. De esquina, saque de esquina. Le pegó Sergio, pero tiene un jugador del Zaragoza. Así que el balón a córner. El noveno que saca el Deportivo. 3 ha votado el Zaragoza.
Va a ser Yalviña el que lo ponga en juego. El remate de cabeza. Creo que era Macay. Ahí está el holandés, el que remató a la izquierda de la portería de Lainez. Y Valerón esperando en la banda para entrar en el campo. Lo va a hacer de un momento a otro. Ahí está el remate de cabeza de Macay. Y el tercer y último cambio que se produce en el Deportivo de La Coruña. Se va Yalviña. Buen partido el que ha hecho el brasileño. Especialmente la primera parte. Entra Valerón. Sin que pierda ni un ápice de peligrosidad el Deportivo. Tiene mucho donde elegir y mucho bueno. Javo Irureta. Balón para el Zaragoza. César sacando el balón desde atrás. Quería abrir a la derecha, ha cortado Sergio. Ahí está el otro César tocando para Mauro Silva. Trompicones, pero consigue mantener la pelota. Mauro jugando con Romero. Romero, ahora no llegó. Valerón. Recupera con Komljenovic para Santi Aragón. Insiste el Zaragoza. Aragón cambia a la izquierda para Martín Bellisca. En busca del gol del empate el equipo de Luis Costa. Martín Bellisca, José Ignacio, que de momento aguanta. Parece que algo más recuperado. César para Komljenovic. Aragón de nuevo. Pica la pelota Aragón para Bilic. Pero recuperó bien Romero para el Deportivo. Saca hacia Amavisca. Mete la pierna Komljenovic, pero el último en tocar fue el propio Amavisca. La pelota para el Zaragoza. Ahí lo pone en juego Komljenovic. Recuperó el Depor. Sale Macay por el centro. Lleva a la izquierda a Valerón. Por la derecha Sergio. Sergio quería cambiar hacia Valerón. Luego en el cuerpo ahí de César. Y directamente a las manos de Lainez. Lainez para Komljenovic. Paco. Ha tocado Aragón hacia José Ignacio. José Ignacio para Martín Bellisca. Controla con el pecho. La baja para Pablo. Pablo que mira ahora al centro. Balón en profundidad. Fuera de juego de Milosevic. Ahí levantó la bandera el asistente cuando arrancaba Milosevic, que ahí lo vemos ligeramente adelantado a la defensa del Deportivo. Y entramos en la recta final del partido. Un poquito más de 10 minutos. Va a sacar Molina. Balón hacia Amavisca. Valerón juega con Amavisca, devuelve Emilio Amavisca a Valerón, pero ha recuperado de nuevo Komljenovic. El balón es para César. César abriendo a la izquierda para Pablo. Pablo que estrelló la pelota en el cuerpo de Sergio. Sergio para Macay. Macay, qué mano de Lainez. Qué mano ha metido Lainez, evitando el peligro porque Macay se abría a la derecha para quedarse solo delante de la portería. Sensacional la mano del portero Lainez, evitando lo que parecía ya el 2-0. Ahora el último en tocar ha sido Mauro. Está la repetición. Fantástico el pase de nuevo de Sergio, por cierto. Y la mano de Lainez salvadora ante la llegada del holandés. Tercer y último cambio en el Zaragoza. Pero tendrá que esperar un poquito más Garitano. Amavisca. Valerón. Vuelve a robar el Depor. Valerón para Duscher. Duscher hacia Sergio, que de nuevo encuentra una autopista por su banda. Controla, levanta la cabeza. Saca el centro, pero mal. Lo hizo todo bien, pero le pegó mal ahí a la pelota cuando sacaba el centro. Y ahí está el cambio en las filas del Zaragoza. Se marcha Komljenovic. Entra Garitano. Marcha Slobodan Komljenovic. Es posible que Pablo pase a la derecha y Garitano se coloque como lateral zurdo. Vamos a verlo.
después de la salida del campo de Slobodan Komljenovic. Amaviska. Ha tocado ahí Valerón. Amaviska, que se marcha, a punto de caerse al suelo, pero continúa Amaviska. Saca el centro y justo arrancaba Macay hacia el primer palo cuando sacó el centro Amaviska. Atrapó Lainez. Ahí está la repetición. Se marcha bien de Pablo, que ahí lo vemos cómo se ha ido a la banda derecha, nada más entrar Garitano. Pero al centro no pudo llegar Macay. Fuera de juego ahora del holandés. Mientras veíamos la repetición, ya había robado el balón el Depor, que puede sentenciar al contragolpe. Ahora, aprovechando que el Zaragoza se vuelca un poquito más, ahí está la repetición. Pues parece que no hay fuera de juego. Vemos que estaba en línea. No había fuera de juego ahí de Roy Macay. Y como digo, aprovechando los contragolpes del Zaragoza, podría sentenciar ahí. Aprovechando que se está yendo más hacia adelante el equipo maño. El Depor está llevando peligro en los contragolpes, buscando el segundo que pudiera sentenciar el choque. Juega de nuevo el equipo de Luis Costa, que pierde el balón. Cuidado a Valerón. Por delante Macay. Aguanta la pelota Valerón. Buen servicio para Macay. Y creo que ha levantado la bandera del asistente. Y ojo que quiero verlo. Quiero verlo porque me parece que arrancaba de nuevo en posición correcta Macay. Antes estaba en línea, levantó la bandera del asistente. Y ahí parece que tampoco hay fuera de juego. Vemos los pies de Roy Macay. Está retrasado Paco. En cualquier caso, recuerden que en caso de duda no debe levantar la bandera del asistente, así que lo vio clarísimo en fuera de juego a Roy Macay, tanto en esta como en la anterior. Balón para el Zaragoza. De todas formas, jugando ahí con fuego la defensa maña, arriesgando muchísimo en esas acciones. Cuando de nuevo juega Pablo. El centro al área, buscando la cabeza de Milosevic, que llegó a rematar. Y el balón directamente fuera, saque de puerta. Ahí está la repetición del centro de Pablo. Bueno, 4 jugadores ahí en busca del balón. Difícil adivinar quién pudo rematar o despejar. Ahí está Milosevic, que lleva todo el partido protestando, quejándose, signo que demuestra que no está teniendo su tarde-noche. No le salen las cosas hoy a Milosevic en Riazor. Minuto 39 se va a cumplir de la segunda parte. Depor 1, Zaragoza 0. Sigue valiendo el gol de Tristán desde el minuto 20. Ahí corre Macay con Paco. Paco para Lainez. Al círculo central del balón. Saltó Yameli. José Ignacio la baja ya para Santi Aragón. Duscher, que roba de nuevo para el Depor. Sergio. Valerón. Sergio, ahora sí en posición correcta. Se marcha Sergio, la pone para Macay, que no llega por poquito, pero se llama Vizca. Y el balón finalmente lo atrapa Lainez. A punto de nuevo el Depor de marcar el segundo. Está muy cerquita de sentenciar el partido. Lógicamente arriesgando cada vez más el Zaragoza, que a espera de los resultados de mañana se puede complicar un poquito más la vida ahí en la zona baja de la clasificación. Garitano está ahora mismo a 5 puntos del Mallorca, que es el tercero por la cola. Pero hay que esperar a ver lo que hace mañana el Mallorca, también el Tenerife, la Real Sociedad, en fin. El Rayo Vallecano. Ahí está la repetición de la última llegada del Depor. Pero está faltando el último pase. Ojo al centro hacia el área, no llega Milosevic. Zaragoza ahora recurriendo a esos balones al área en busca del remate salvador y milagroso de Milosevic. Pero este se marchó bastante lejos, el centro de Pablo. Minuto 40 y medio. Saca de banda Romero. Amaviska. Ahí tiene a Valerón, que bien la deja de tacón para José Emilio Amaviska. Largo hacia Macay. Vemos que ahí estaba Paco. Prácticamente 2 hombres solos ahí contra Macay. Los laterales incorporándose bastante más al juego ofensivo. Garitano. Paco. Se la entrega a Mauro Silva. Valerón la quiso poner de primeras para Macay. Le pegó mal Valerón. Y es César el que juega para Santi Aragón. Ojo, el partido no ha acabado. Aragón a la izquierda. La pone de primeras ahí Martín Bellisca. Insiste ahora Zaragoza. Llega Garitano por detrás. Entra con la derecha hacia Milosevic. Molina. Ha tenido poquito trabajo en todo el partido, pero resolviéndolo bien. Saca largo
Buscando ahí al holandés, Roy Mackay. Paco de cabeza. Balón para José Ignacio. José Ignacio, ahora en posición correcta. Ojo que se da la media vuelta, saca el disparo, flojito, y la pelota iba mansamente a las manos de Molina. Metió la pierna Naivet por si acaso y Mauro evita el córner. Ahí habla Naivet, disculpándose con Molina porque lleva la pelota mansamente a las manos del portero. Ahí está la repetición. No había fuera de juego de Yameli. Se da la media vuelta y desde fuera del área pone ese balón que despejó Naivet. Juega ya el Zaragoza. Garitano abriendo para César. Milosevic. Ahí está Bilic, ha intervenido muy poquito desde que entró por Juan L. Bilic, Pablo, quiere devolver al propio Bilic, aprovecha el error de Romero, el centro de Bilic, Molina. Problemas. Vamos a ver lo que indica el cuarto árbitro, alrededor de 3 minutos podría haber de descuento, así que cerca de 5 aproximadamente le podrían quedar al partido, que sigue con ese marcador corto, pero a favor del Deportivo desde el minuto 20 de la primera parte. Juega el Zaragoza. Aragón, largo el envío hacia Bilic, o hacia en línea, porque lo mandó directamente fuera. Sacará el Depor de banda. Ahí esperando Romero, que le echen la pelota desde la grada, ganándole segundos al partido. Saca Romero, toca Mavisca, se anticipa Paco ahí a Valerón, que finalmente se marcha por la banda izquierda, mete la pierna Paco de nuevo. Valerón, que aguanta como puede, saca la falta. Falta sobre Valerón. Ha sacado rápido en corto para Mavisca. Dusser jugando con Scaloni. Sergio, ahí entre dos rivales, quiere colarse por el centro, pero Garitano y Bellisca le cierran bien el paso. Garitano juega para Paco, jugando en su propia área. Paco para Lainez, casi bajo palos, despeja el balón. Lainez para Bilic. Ha saltado Romero al control con el pecho de Mavisca, pero se le queda largo el balón. Aragón para Milosevic, corta César y despeja Naivet. A Mavisca. César, atrás para Lainez. Estamos en el último minuto del tiempo reglamentario. Naivet, que vuelve a despejar, patadón del marroquí, insistiendo por esa zona. Pablo, que se anticipa a Mavisca, pero le cae el balón al holandés Mackay, aguanta bien. Valerón, se marcha Valerón, que ya no puede con el último, que era José Ignacio. Dudaba si pasar a la izquierda o esperar la incorporación de Mackay por el centro. Se entretuvo a Valerón, que al final perdió la pelota. César, Aragón, quemando sus últimos cartuchos el Zaragoza, que se quedaría con 32 puntos y sin marcar en Riazor. Es el cuarto equipo de la liga que menos goles hace. Está siendo el principal problema. Ahí está el tiempo de descuento, 3 minutos hasta el 48. Quedan todavía 3 y ha habido falta a favor del Zaragoza. Digo que a pesar de Milosevic y de los 3 goles que ha marcado desde que ha llegado en diciembre, sigue siendo el cuarto equipo que menos golea. Ahí está la repetición de la falta de César sobre Milosevic. El Deportivo, que rompería una mala racha de resultados en casa después de la derrota ante el Alavés 0-1 y del empate sin goles frente al Villarreal. Pero ojo, que juega el Zaragoza. Buen recorte hacia adentro de Garitano. Sacó el centro, pegó en Sergio. Saque de banda. Garitano. Qué bien se la ha llevado Sergio. Ojo al contragolpe, que van 3. Y el balón se lo envió prácticamente a Paco cuando iban 3 jugadores del Depor solos contra Paco. Hacia él fue precisamente el envío de Sergio. Ojo que ataca de nuevo el Zaragoza. Milosevic arma la pierna para el disparo. José Ignacio, fuera. Saque de puerta. Y le quedan 2 minutos al partido. Que recibe la falta del propio Dusser. Ahí va a sacar Aragón, buscando a Garitano, al que no llega la pelota. Cortó Scaloni, mandando el balón fuera. Vamos a entrar en el último minuto. Ahí está Luis Costa, que
está pidiendo el último esfuerzo, porque todavía es posible el milagro, al menos buscar el gol del empate, es lo que busca el Zaragoza. Balón a la olla de nuevo, ojo la llegada ahora por la derecha de Pablo, que no pudo controlar. Ahí saltaba Yameli con los centrales del Depor, y Pablo con Amavisca, que aparecía por la derecha, no pudo controlar la pelota. Últimos instantes de partido, va a sacar Romero de banda. Romero, no llega Amavisca, presionando el Zaragoza, intentando que no salga de su campo el Deportivo. Y ahora hay falta. Falta sobre Valerón de César. Y aquí puede acabar el encuentro. Aquí puede acabar el partido. El Deportivo, que se va a hacer con 3 puntos muy importantes. Ahí están indicando que ya se ha acabado desde el banquillo. Porque se va a colocar con 44 puntos. Recuerden que el Madrid ha ganado en el Bernabéu y que el Valencia está en el descanso ganando al Barça 1-0. Así que el Depor, que sigue metido ahí arriba. Saludo de canario a canario de Valerón al colegiado. Parece que estaba contento también porque su paisano celebraba los 3 puntos. Y en fin, final del encuentro en Riazor. Ha ganado el Depor 1-0. El tanto que logró Diego Tristán en el minuto 20 de la primera parte ha servido para que los 3 puntos por fin se quedaran en casa, cortando esa mala racha de las 2 últimas jornadas anteriores a esta, como decíamos, de los de Javo y Ureta ante su público. Saludándose los jugadores de ambos equipos, el Zaragoza, que sigue ahí en esa zona peligrosa con 32 puntos a 5 de los puestos de descenso, pero con todos los equipos de la zona baja, de los que están por detrás suyo, pendientes de jugar mañana domingo. Y mal resultado para Zaragoza, victoria importante para el Deportivo de La Coruña, que sigue ahí en lo más alto de la liga, una liga muy apretada con muchos equipos, con muchos aspirantes al título. Entre ellos sigue estando una temporada más el Deportivo de La Coruña, que el miércoles juega contra la Juventus en Liga de Campeones. Eso será el miércoles. El próximo domingo, es decir, mañana, estos partidos para completar la jornada 27ª en primera. Valladolid Athletic, Real Sociedad Rayo, Mallorca Sevilla, Málaga Villarreal y Español Las Palmas, todos a las 5. A las 6 Tenerife Osasuna. Podrán verlos todos los partidos en sistema de pago por visión. Y la próxima jornada, la número 28, estos partidos el domingo 3 de marzo. Celta Real Madrid, Barça Málaga, Sevilla Deportivo, Zaragoza Valencia, recibe el Zaragoza al Valencia en la Romareda, Tenerife Español, Osasuna Real Sociedad, Rayo Mallorca y Alavés Valladolid. Y de segunda, Badajoz Atlético de Madrid, de la jornada número 30. Eso será el próximo domingo, pero mañana hay todavía muchos partidos por disputarse, incluido también el Betis Celta, que va a las 8 de la tarde. Aquí en Riazor ganó el Depor 1-0 al Zaragoza. Hacemos una pausa y enseguida volvemos ya con el resumen final del partido. Hasta ahora. Ignacio, la posesión de balón que estuvo muy repartida, casi el 50% para cada equipo. Y lo más importante, el único gol del partido lo marcó el Depor. Lo hizo Tristán en el minuto 20 de la primera parte. Con las imágenes de ese tanto.